Buenas tardes, hoy el Señor que nos ama tanto desea hoy hablar a nuestros corazones y enseñarnos que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y Él nunca miente, o sea, sus promesas son verdad y llegan en su momento preciso, no en nuestro tiempo ni en nuestra manera, sino a su manera. Entonces hoy la palabra se titula No es a mi manera, no es a mi manera. Entonces vamos a buscar Juan 4, Sandrita y Jimenita, Juan 4, del 43 al 54. Entonces, esta palabra habla acerca de que cuando Jesús sana a un hijo de un noble, o sea, era un oficial. Lo primero que vemos es en el versículo 43, que 2 días después de que Jesús de Galilea, salió Jesús de Samaria, perdón, fue a Galilea. Entonces, como veíamos hace 8 días, Jesús estuvo en Samaria, que hablamos de la mujer samaritana, todo lo que pasó allí. Como mucha gente creyó en Jesús, samaritanos creyeron en Jesús, por la predicación de la mujer samaritana y también porque escucharon y conocieron a Jesús en ese momento. Ya después él se va hacia Galilea y allá se encuentra con un hombre, un oficial, el cual se acerca y qué es lo que le dice, vamos a ver. Entonces en el versículo, ¿qué dice el versículo 44 al 45, Jimenita, por favor? Bueno, yo tengo la traducción al lenguaje actual. Dice, Jesús sana al hijo de un oficial. Algunos no trataban bien a Jesús cuando él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez, a ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar 2 días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea lo recibió muy bien, pero habían estado en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Bueno, continuemos con el otro, Jimenita, por favor, el 46. Más tarde Jesús regresó al pueblo de Caná en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese momento había un oficial importante del rey, Herodes Antipas. Este oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Cafarnaúm. Listo, bueno. Entonces vemos que en ese momento él estaba en Galilea y dice que se acercó un oficial, un hombre muy importante, o sea, no era judío, era un oficial del rey, sí, era alguien muy, muy importante. Y dice que él se acerca a Jesús buscando algo, buscando que sanara a su hijo enfermo. O sea, él había escuchado los milagros de Jesús, había escuchado todo lo que Jesús hacía, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús, sino en ese momento. En ese momento se acerca a Jesús, o sea, él lo buscó. Vemos que muchas veces en nuestra vida hemos escuchado acerca de Dios, acerca de Jesús, tenemos algo de conocimiento, pero realmente no nos hemos tomado como el tiempo de tener esa relación íntima con Jesús, o sea, conocerlo más, saber quién es Él, qué hizo Jesús, conocer quién es Jesús. Vemos que más adelante este hombre, ¿qué es lo que le pasa? Dice que en el versículo 47, cuando halló aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces dice que él fue y le rogó. O sea, él sabía que él era alguien importante, o sea, que no solo era un profeta más, sino alguien más importante, el Hijo de Dios. Entonces dice que le rogó, le rogó. Entonces lo primero que este oficial hace, dice que toma la decisión de acercarse a Jesús, ¿cierto? Toma la decisión de acercarse a Jesús sin importar su rango, creencias, sin importar todo lo que hablaban acerca de él. Y muchas veces nosotros nos cuesta eso porque pensamos que no, es que si conozco más a Jesús, entonces es que me voy a volver fanático, religioso. No, ¿sí? Entonces no podemos poner como esas creencias tradicionales por encima de conocer a Jesús. Y este hombre, a pesar de que tenía muchas cosas en su mente, mucho orgullo porque era un oficial importante y todo eso, él tomó la decisión de ir y buscar a Jesús. Dice que le rogó. Entonces, si le rogó es porque tomó la actitud de humildad. No le dijo, venga usted, Jesús, a ver, venga allí y me sana a mi hijo. No, ¿cierto? O sea, se humilló delante de Jesús, ¿cierto? Le rogó que lo sanara.
Pero él dice algo que me dejó pensando, que dice aquí en esta parte, dice, le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir, ¿sí? Entonces le dijo, pero hubo algo que él como que dijo, ven, hazlo así de esta manera, ve conmigo a mi casa y sana a mi hijo. Y lo que pasa es que la casa de él tampoco quedaba cerca, ya vamos a darnos cuenta dónde queda la casa. Entonces dice, ve y sana a mi hijo, ve conmigo y sana a mi hijo. O sea, le dijo, dio como si fuese una orden. Y mira lo que Jesús le dice más adelante. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces mira cómo en ese momento este hombre, a pesar de que le ha dicho a Jesús que viniera con él, y Jesús llegó y de una le dijo, no, no voy a ir con usted, pero vete que tu hijo ya está sano. O sea, muchas veces el Señor actúa de maneras que nosotros no podemos entender, ¿sí? Nosotros pensamos, no, venga, que Dios lo haga de esta manera, o que Dios sane a mi hijo de esta manera, o que Dios haga este milagro en mi matrimonio de esta manera, o que lo haga a mi manera. Y mira que no es así, esa es la manera de Dios y Dios es personal. O sea, Dios a cada uno nos trata de una manera personal, no a todo el mundo es igual. A este oficial le dijo, no, vete a tu casa porque ya tu hijo está sano en este mismo instante está sano. Y vemos que el oficial, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el oficial? A ver, díganme. Dijo, ay, no, yo qué voy a ir. No, venga conmigo. ¿Qué hizo? Dice que creyó y se fue. Es, exactamente. Creyó y se fue. O sea, se fue creyendo. ¿Mm? Entonces, esa es la otra, la fe. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es muy claro en eso. ¿Sí? Necesitamos tener fe para agradar a Dios. ¿Mm? Y dice que en ese momento él se fue creyendo la palabra que Jesús había dado. Entonces, muchas veces Dios nos da unas palabras que nos confirman de que el Señor va a obrar en cierta área de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el Señor lo dice? No, Señor, tú lo dijiste, lo creo, y en el tiempo que tú lo vas a hacer, tú lo harás, ¿sí? Pero creo que tú ya estás obrando en el corazón de tal persona, creo que tú estás obrando en mi cuerpo, creo que tú estás obrando en mi carácter, bueno, en lo que tenga que el Señor obrar, está obrando. Pero lo importante es confiar de que Él lo está haciendo y a su manera, ¿sí? No es a mi manera, no es a mi manera. Vemos más adelante en el versículo 51, dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo. Le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora séptima. Se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Entonces mira que no era cerca de la casa, ¿cierto? Porque dice que al otro día fue que él llegó, porque le dijeron, ayer tu hijo a la hora séptima fue sano. Entonces la casa de aquel oficial no era cerca. Y como les tocaba caminar, o bueno, no sé si él iría, pronto yo creo que iría en caballo o no sé, en camello, en algo, ahí iba él, porque era un oficial, ¿cierto? No creo que fuera a pie. Pero aún así era de tiempo, o sea, llegó hasta el otro día. ¿Mm? Entonces, ¿se pueden imaginar el transcurso de ese tiempo? ¿Qué podía pasar en la mente de este hombre? O sea, ¿qué podía estar pensando si en algún momento dudó, si en algún momento dijo, ¿será que sí, cuando llegue mi hijo estará bien? Ya, o ya se habrá muerto, o tendría la plena certeza de que diría, no, yo sé que cuando llegue lo veré sano, lo veré vivo, lo veré bien. ¿Mm? Entonces, así es nuestra vida con el Señor. El Señor nos da una palabra, pero a veces nosotros en el camino, en ese caminar, como que decimos, ay, como que vemos algo como que no está como cuadrando y decimos, no, pero como que sí, como que no. Entonces comenzamos como a dudar de las promesas que Dios nos ha dado. Y Dios nos dice, no, o sea, mantén firme tu fe de que lo que yo te he prometido, lo haré en su tiempo y a mi manera, ¿sí? A mi manera. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice el último versículo. Dice, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Dice que creyó él ¿con toda qué? Su casa. ¿Mm? Con toda su casa. Entonces mira cómo el Señor obra cuando hay un corazón de fe, cuando hay un corazón que le cree al Señor. Dice que, digamos, si tú eres una persona de fe y crees al Señor, mira lo que el Señor hace, obra también en tu familia,
obra en las personas que te rodean, porque miran en ti un testimonio de fe. A pesar que de pronto antes dudes, a pesar que de pronto antes suceda algo, pero si tú te mantienes firme buscando al Señor, creyendo en sus promesas, hay un momento en que el Señor dice, mire, ya, aquí tienes tu bendición, esta es la respuesta a tus oraciones. ¿Sí? Y eso hace que muchas personas que nos rodean vean la gloria de Dios y crean en Jesús. Dice que toda su casa creyó en Jesús al ver el milagro que había sucedido en aquel joven. Vamos a ver si me ayudan con esta cita, Mateo 8, 2 al 3 y Sandrita, Mateo 8, 14, 15. Vamos a ver rápidamente unas citas donde Dios también obra, Jesús obra, pero de otra manera diferente. No como uno espera. Mateo 8, 2, 3, ¿qué dice? Dice, de pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre de inmediato quedó sano. Exacto, dice que el hombre quedó sano inmediatamente, ¿cierto? Y solamente que lo tocó, o sea, él lo tocó. O sea, el hombre leproso se acercó, le pidió y mira la diferencia ahí en cuanto a que le tocó, porque para el judío era impuro tocar a un leproso, o sea, no podían hacerlo, ni siquiera acercarse, ni siquiera. Pero Jesús lo hizo de esa forma, lo hizo de esa manera, para mostrar su amor, su misericordia, su bondad. Entonces, una manera diferente de contestar la oración de alguien. Vamos a ver Mateo 8, 14, 15. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Pero cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Exacto, miren, entonces aquí vemos el caso de que él llega a una casa y está la suegra de Pedro enferma, con fiebre. Pues cuando da fiebre es porque hay algo que está pasando mal, ¿cierto? Hay alguna infección o algo. Entonces estaba enfermita y dice que Jesús solo tocó su mano, ni siquiera dijo, ni siquiera ya le dijo nada. Entonces vemos que a veces el Señor, que conoce nuestro corazón y conoce lo que está pasando, muchas veces aún sin pedirle, dice que conoce nuestra necesidad y Él obra, ¿sí? No sé si les habrá pasado, pero a veces cosas que ni pedimos y el Señor no las contesta. Y decimos, bueno, no te pedí, Señor, pero aquí veo la respuesta tuya, ¿sí? Entonces, así fue con esta mujer. No, ella no le pidió que la sanara, solamente Jesús se acercó, tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella, ¿qué comenzó a hacer? A servirle, ¿cierto? Fue, se levantó y le sirvió, le preparó algo. Entonces, esa es siempre nuestra respuesta con el Señor. A pesar de que veamos o no veamos, siempre debemos buscar agradarlo a Él. Servirle es agradarle a Él, ¿sí? Entonces, agradarle a Él con nuestra forma de ser, en nuestro hogar, con lo que decimos, con lo que pensamos, buscar agradar al corazón de Dios. Y sin importar si recibimos ya la respuesta o si no la hemos recibido. Pues, Vamos a ver qué dice Mateo 9, 6, 7, Sandrita y Jimita, y Lucas 8, 43, 44. Ya tengo Mateo. 9, 6, 7. Jesús llamó a Mateo. Cuando Jesús, 9, ¿cuál? 6, 7. 6, 7, estaba leyendo el que Sí. dice, pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Listo, entonces en esta parte vemos que no solamente Dios obra en la parte física, ¿sí? Un milagro físico, sino también en la parte de nuestro corazón, en la parte del alma, en la parte de nuestros sentimientos, en la parte de nuestras emociones, ¿sí? Lo primero que Jesús hizo con este hombre fue perdonar sus pecados, o sea, quitar esa carga de culpabilidad, esa carga que a veces nos asedia. Entonces, Él primero sanó su corazón. Entonces, pienso que eso es lo más primordial antes que nosotros pedirle, Señor, sáname de tal enfermedad, sáname de tal otra. El Señor, limpia mi corazón, sana mi corazón, quita toda amargura, quita todo odio, Señor, que yo pueda perdonar, que yo pueda amar a mis enemigos, que yo pueda sentir paz en mi corazón, ¿sí? Porque cuando uno siente esa paz, esa tranquilidad en su alma, la sanidad se da, o sea, eso ya es la añadidura.
¿sí? Ya la añadidura porque ya no, ya mora el Espíritu de Dios en tu vida, ya no puede, el Señor obra en sanidad, mira, el Señor solamente le dijo, miren, levántate y ya está sano. O sea, ni siquiera dijo, ven, oremos, no, o sea, ya, váyase a su casa que ya se puede ir, sí, pero lo primero que hizo fue perdonar sus pecados, o sea, quitarle esa carga de culpabilidad que había en su corazón. Vamos a ver qué dice Lucas 8, 49, 50. ¿No era 43, 44? Ay, sí, sí, ya iba a perder uno. Sí, 8:43, sí. Dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. Listo, en este caso vemos a una mujer que tan solo ella creyó, porque como las mujeres que tenían flujo de sangre también eran repudiadas en el pueblo. O sea, una mujer que tuviera flujo de sangre, mejor dicho, nadie se le podía acercar, ni siquiera sentarse donde ella se sentó, o sea, era una cosa bien ritual. Entonces, dice que ella tocó, o sea, creyó que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, iba a ser sana. Ya lleva 12 años con flujo de sangre continuo. O sea, pueden imaginarse eso, nosotros las mujeres, algo que no para, que todos los días, no, terrible, esa mujer estaba muy mal, decía que ya había gastado todo su dinero en médicos y nadie le había podido dar nada para sanarla. Pero ella en ese momento creyó con todo su corazón y dijo, Señor, solo tú lo puedes hacer. Y se acercó y tan solo tocó el borde de su manto y dice que el Señor obró un milagro. Ni siquiera ella se acercó a decirle, venga, Señor, sáneme, o el Señor le dijo, venga, usted sea sana. No, tan solo acercándose a Él. Entonces, así es la fe. Tan solo cuando nos acercamos a que Jesús por fe, porque ahorita Jesús no está en cuerpo humano, no lo vemos, pero esa es la fe que tenemos, que nos acercamos en oración a Él y Él escucha nuestra oración y conforme a nuestra fe es hecho. Y dice que ella no solamente fue sana, sino que fue salva, que fue lo más importante, la salvación. Vamos a ver qué dice Lucas 8, 49, 50. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Pero cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Mira qué lindo, ¿no? Qué lindo. Imagínate él en ese momento, pues estaba ahí corriendo, Jesús, camine rápido a mi casa, vamos, que mi hija se está muriendo. Y pasó lo de la mujer de flujo de sangre. Entonces él se detuvo un poquito ahí. Yo creo que ese hombre diría, "Ah, si no hubiera llegado esta mujer, mi hija no se habría muerto". Pero en ese momento el Señor que le dijo, no temas, cree solamente. Y eso que le dijeron, su hija ya está muerta, ya para qué le dice al Señor que vaya, o sea, no le diga nada, ya déjelo ahí tranquilo. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y se fue con él y el Señor entró a su casa. En ese momento sí entró a la casa de la niña y solo le dijo, levántate y ya, levántate. Y resucitó. Entonces, vemos cómo el Señor obra de diferentes maneras con estos pequeños versículos que hemos visto hoy, porque pues no puede leer la Biblia entera y se da cuenta de las formas que Dios obra en cada uno de una manera diferente. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, que en cada uno de nosotros el Señor sigue obrando, ¿sí? Que Él nunca cambia. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Porque a veces pensamos, no, pero es que eso era en el tiempo cuando Jesús estaba, eso es hace 2000 años, pero ahorita es que ya le queda como difícil un COVID, le queda como difícil un cáncer. No, Señor no le queda grande nada. Solamente es acercarnos con fe, creyendo que Él escucha nuestra oración. Y para finalizar, vamos a leer el versículo 1 de Juan 5, 14, 15. 1 de Juan 5, 14, 15. Espérate que lo quiero leer de acá, que dice. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, algo claro que dice el Señor es que si pedimos conforme a qué, a su voluntad. ¿Mm?
Entonces a veces queremos es que sea a mi voluntad, ¿sí? Es que Dios hace esto como yo lo digo, ya. Y a veces como con órdenes y todo, que se sane ya, ya, ¿sí? Entonces no. Y era algo que uno pensaba antes, ¿sí? Y hay gente que hasta cuenta a la 1, a las 12, a las 3 sano ya. Entonces, no, o sea, yo siempre le tengo que pedir al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Claro, el Señor quiere lo mejor para sus hijos, pero el Señor también conoce el corazón y sabe el tiempo para cada uno. Dios sabe que si esa persona es sana en ese momento y no es el tiempo, de pronto se puede perder su alma. Y Dios ama más el alma de una persona que su sanidad, ¿sí? Por decir algo, Dios puede sanar a un paralítico y listo, se sana. Y si se va al mundo por allá con mujeres, con farras, con mil cosas y se pierde su alma, se olvida de Dios porque ya recibió su sanidad. ¿Será que para Dios es más agradable haberle dado la sanidad que de pronto decir, no, prefiero que sigas un tiempo aquí para que madures más, me conozcas más y que cuando recibas la sanidad no te apartes de mí, ¿sí? Me sigas amando por el resto de la vida que tú tengas. Entonces, es como eso, es como que muchas veces no recibimos las cosas que quisiéramos ya, es porque el Señor tiene que moldear nuestro corazón primero y prepararnos para las bendiciones que tiene para nuestras vidas. ¿Mm? Que sepamos manejar esas bendiciones y no apartarnos del Señor. ¿Sí? A veces la gente dice, no, que me gane la lotería, bueno, y se la ganó y se perdió su mano. Aunque bueno, el Señor no va con esas cosas de la suerte. Entonces, tenemos que entender eso, que el Señor tiene su tiempo para cada cosa, que no es a nuestra manera. O sea, siempre pidámosle al Señor, como dice este versículo en primera de Juan 5, 14, 15, Señor, que se haga tu voluntad. Dice que todo lo que oremos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Él nos oye, siempre nos oye. Y que si sabemos que Él nos oye, o sea, si creemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, creemos que a pesar de que no lo veamos con nuestros ojos físicos, en este momento la petición, la contestación de la petición está ahí. O sea, el Señor ya ha traído esa respuesta. ¿Mm? Entonces, para terminar como conclusión, es que de verdad el Señor nos ama demasiado, nos ama hartísimo. Y algo que nos habla a través de su palabra es que Él tiene lo mejor para nosotros, pero que sea en su tiempo. Es en su tiempo, no es en mi tiempo, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y Él obra de maneras que uno lo deja sorprendido. Si lo buscamos con todo nuestro corazón, si hablamos con Él, si dejamos nuestras cargas en Él, Él trae la respuesta a su tiempo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar. O si quieren decir algo, Sandrita y Jimenita, a agregar algo antes de orar. No, pues yo quería decir, hay una frase que a mí me gusta, suena redundante, pero dice, hay que dejar a Dios ser Dios, porque, o sea, va con lo que tú dices, muchas veces uno cree que es, o sea, que es como una persona más, como uno que, pero no, Dios es soberano, Él conoce todo de nosotros y de todo el mundo, entonces Él sabe los planes para cada uno y pues nosotros, aunque no lo entendamos, pues hay que aceptarlo, porque pues Él es Dios, todopoderoso y soberano. Ujú. Y que algo que también ahorita que me traes a la memoria es que Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno, ¿sí? Entonces, todo tiempo. A veces, aunque no lo que tú dices no entendamos, en eso Dios tiene un plan perfecto. ¿Mm? Lo importante sí es siempre estar ahí cojitos, no soltarnos, porque a veces de pronto la persona viene pruebas o dificultades y, ya no quiero hablar más con Dios, yo no quiero saber nada más de Dios, ni me hablen de Dios porque Dios me quitó a mi esposo, me quitó a mi hijo, me quitó, sí. Entonces nos llenamos de amargura y resentimientos contra Dios y ese no es el camino. Yo sé que puede ser muy duro perder un hijo, perder un familiar querido o una situación económica difícil, puede ser muy duro, pero más duro es estar con el que, sí, no estar con el que todo lo puede, es dejarlo, abandonar al que todo lo puede, o sea, es como apartarme de él, sabiendo que él tiene el control y sabiendo que él me ama y él te ama y tiene un propósito con lo que está sucediendo, o sea, él nunca se equivoca, nunca, él siempre, si nos refugiamos en él, él nos dará la salida y nos dará paz a nuestro corazón, que es lo más importante, a pesar que estemos en medio de las pruebas, ¿listo? Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo,
Amado Rey, gracias, gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, porque creemos, Señor, que tu palabra nunca volvió vacía, Señor. Y hoy hemos visto, Señor, que tú eres soberano, que tú eres suficiente para nosotros y que tú obras de maneras que no lo podemos entender. Que aunque las cosas no salgan como nosotros pensamos y queremos, Señor, aún en esas situaciones tú tienes un plan perfecto, Señor. Y tú sabes lo que nos conviene y lo que no, Señor. Por eso te pedimos que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Que las peticiones que pongamos delante de ti, como una sanidad, como restaurar nuestros matrimonios, como convencer a un hijo que está en las drogas de dejarlas, Señor. Tantas cosas que suceden en nuestras familias, Señor. Solo tú tienes la última palabra y solo tú cambias los corazones con tu Santo Espíritu que los convence, Señor. Por eso sabemos que no es en nuestras fuerzas, que eres tú quien haces la obra, Señor, pero no desmayaremos, Señor, no nos cansaremos de buscarte, de confiar en ti, de creer que a pesar de que no vemos las cosas en este momento, Señor, sabemos que tú tienes el control y que tú estás obrando en los corazones a tu manera, Señor, no a nuestra manera, sino a tu manera y en tu tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti, porque te amamos no por lo que tú nos das, Señor, sino por quién eres tú, Señor, porque eres nuestro Padre, porque siempre piensas en lo mejor para nosotros, porque aún antes de pedirte, Señor, tú contestas nuestras oraciones. Muchas cosas nos has dado aún sin pedirlas, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a cada corazón de los que ven este video, Señor. Que seas tú, Señor, dándoles paz en medio de sus pruebas, dificultades, Señor, y sabiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, que solo tú tienes la paz verdadera, Señor. Te damos muchas gracias, Espíritu de Dios. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, ya por hoy fue la palabra para este día. Les queremos hacer una invitación. El próximo viernes vamos a darle gracias a Dios por un año más que nos ha permitido compartir, o sea, un año que celebramos de tu cita con Jesús, de compartir estos tiempitos de reflexión de su palabra. Entonces, queremos invitarlos si pueden conectarse o si no se pueden conectar, pues que vean el video. Pero yo sé que el Señor va a hablar porque pues el Señor siempre, siempre habla en nuestros corazones. Entonces, queremos invitarlos para el próximo viernes que puedan tener ese tiempo de compartir. Muchas bendiciones en esta semana, que sea el Señor siempre, siempre la fortaleza de sus vidas. Bendiciones, hasta luego.